Amigos, un saludo para todos ustedes, muy buenas noches, o dependiendo de la hora que nos vean, porque la maravilla de la tecnología permite que usted nos vea de madrugada, de mañana, al mediodía, en la tarde o en este instante en vivo por la noche. Aquí estamos otra vez en este esfuerzo, buscando unidad, como es costumbre de los jueves, esta vez para conversar con precisión sobre un tema que nos preocupa a todos y del que tenemos que comenzar a hablar cada vez con más claridad. ¿Qué le espera al Perú el 2021? En los últimos días se ha hablado mucho con referencia a unos plazos electorales que cierran. De hecho, ayer cerró uno de los plazos electorales y dentro de 12 días cerrará otro. Es decir, ya estamos en un proceso electoral que nos va a llevar hacia el cambio de autoridades en el 2021. Pero es momento de pensar qué es lo que tenemos que hacer en el 2021. Nos va a encontrar el Bicentenario con respuestas, nos va a encontrar el Bicentenario aprendiendo lecciones antiguas que al parecer no hemos aprendido, y en el marco de una pandemia, además, en donde es urgente no solamente resolver la crisis de salubridad que es tan grande, sino además sus consecuencias. La primera, la crisis económica, y una muy importante, la crisis en temas educativos, con un año prácticamente perdido para la mayoría de los estudiantes del país. En fin, hay muchas cosas que hacer. Y todo esto en el marco de un país que ya reclamaba con urgencia reformas políticas, reformas judiciales, es decir, reformas que no se dieron cuando estábamos bien. Ahora que estamos mal, ¿es posible hacerlo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Más allá de las camisetas electorales, ¿se puede salir adelante en 2021 después del golpeado que ha sido el Perú, según todas las comparaciones que se han hecho a nivel internacional? Para eso hoy día he invitado a tres queridos amigos que de esto saben, que son tres de las personas más destacadas de los últimos años en el panorama nacional. Marisol Perestello, excongresista, exministra de Justicia, profesora universitaria, una persona que tiene mucho que compartir con nosotros a partir de sus experiencias de gobierno. Carlos Novenhaus, quien tras una larguísima experiencia privada se ha destacado también en el servicio público y ha sido, de hecho, creo el peruano más destacado en los últimos tiempos con el enorme éxito que tuvo con los Juegos Panamericanos, probablemente el momento más importante del Perú a nivel internacional, y ya ni siquiera diría en los últimos tiempos. Muy rara vez hemos dado la imagen de unidad y de excelencia que dimos durante los Juegos Panamericanos ante el mundo entero. Es más, se ruborizó, creo, y se fue de la pantalla. Y Javier Bedoya de Vivanco, una de esas personas que ha prestigiado el Congreso de la República con su sola presencia durante tantos años, ahora que vemos desolados que viene un Congreso tras otro, uno peor que el otro, y lamentablemente nos sometemos a los distintos espectáculos que vienen desde el Parlamento. Así que con ellos quiero hablar, planteando esta pregunta de fondo: ¿qué nos espera para el 2021 o qué tendría que hacer el Perú en el 2021 para levantarse del momento difícil en el que estamos? Muchas gracias a todos por estar con nosotros, de compartir estos 60 minutos o probablemente más de conversación. Saludo, por supuesto, a todos los que están entrando en conexión ahora mismo en directo desde diferentes regiones del país, y quisiera comenzar a conversar de inmediato. Marisol, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez, atareada como siempre. Agradezco que te des un tiempo para estas conversaciones. Estás con el micro apagado, dicho sea de paso. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por recordarme eso. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la invitación. Saludar, por supuesto, a Carlos y a Javier, con el cariño, el reconocimiento de siempre por su trabajo y entrega por el Perú. Tu pregunta, en verdad, es la pregunta que nos hacemos todos los peruanos, ¿no? O sea, si naturalmente un proceso electoral está cargado de dudas, los últimos años en la política peruana han demostrado que tenemos una fragilidad institucional que hace que casi cada elección sea un albur y pueda pasar cualquier cosa, y me refiero a extremos que puedan llegar a una segunda vuelta y eventualmente estemos siempre eligiendo entre lo menos malo, y no buscando digamos, una posibilidad de que se haga cargo de la dirección de nuestro país, gente que sepa lo que se tiene que hacer, que tenga además los equipos para llevarlo adelante, las convicciones, lo que llamaba Antonino la ejecución material de la siembra, la convicción y la peripecia, ¿no? Valores encarnados que uno hace suyos y que lo llevan a actuar de determinada manera, logrando esquivar las trampas que te puede poner la política sin caer en ellas. Pero ahora esa incertidumbre natural de una fragilidad institucional o una democracia en formación, se suma a la pandemia, ¿no? La pandemia hace que toda la prioridad sea en ese momento sobrevivir, o sea, pasar esta etapa
desde el punto de vista de la salud primero, por supuesto, y luego lo que ha traído la pandemia, que es desde el punto de vista económico, ¿no? Que podamos mantener nuestro trabajo, que podamos mantener el nivel de vida que teníamos, o por lo menos no perder el seguro, o no perder las posibilidades de que tu hijo vaya a un colegio privado, sí, a un colegio privado, o que mantenga por lo menos una buena computadora, un buen teléfono, una buena conexión a internet. O sea, las demandas, no importa qué tan grandes o tan chicas, son todas cargadas de incertidumbre, ¿no? Por eso es que creo que lo que nos espera el 2021, si no tomamos las decisiones correctas, es esto acumulado, que no es bueno ni es sano. Sin embargo, tengo mucha ilusión en que seamos capaces de revertir esta sensación de incertidumbre que viene acompañada de temor a la muerte, a la fragilidad económica, y la convirtamos en una oportunidad para valorar las cosas que la pandemia ha puesto en valor, la familia, las personas con las que estás viviendo este momento difícil, ¿no? El tiempo con el otro, el espacio de encontrar amigos, de ver amigos, de valorar las cosas importantes y el priorizar las necesidades que han estado siempre ahí, que nadie vio. O sea, la pandemia no inventó nada. La pandemia lo que ha hecho ha sido visibilizar la fragilidad de nuestro sistema de salud, la vergüenza de nuestro sistema de salud con el crecimiento económico que hemos tenido. Es inaceptable que tengamos un sistema de salud como el que teníamos antes de la pandemia, y como hoy le hemos cambiado la cara y le hemos puesto unas camas UCI, pero no es que el sistema de salud como sistema haya dado el brinco que tiene que haber dado. Nuestro sistema de educación también evidentemente ha colapsado, más la brecha digital que ahora se ha puesto en evidencia, que estaba también ahí antes de la pandemia, y que lo que ha hecho es que muchos niños se queden posiblemente sin estudiar este año. La brecha de infraestructura, que también está ahí presente y que tampoco se ha cerrado oportunamente. La corrupción, que nos ha robado gran parte del desarrollo que el estado de bienestar que podríamos haber consolidado. Lo que nos da el 2021 es una oportunidad, la oportunidad de cambiar esto. Y eso se cambia con una elección responsable, ¿no? Primero con gente que sepa que no se va al Estado a robar ni a lucrar, que se va al Estado a trabajar, que el Estado y el trabajo público está íntimamente vinculado con el concepto de servicio. Si un presidente, vicepresidente o congresista no entiende que es un servidor público y que tiene que estar atento a las necesidades, a las demandas, con los oídos bien abiertos para escuchar los problemas e intentar resolverlos, entonces no sirve, ¿no? Si además de eso no generas mecanismos de lucha contra la corrupción y que combatan la impunidad, no tenemos mucho destino. Esperanza sí tengo. Creo que somos más grandes que eso, creo que podemos hacerlo, y confianza en que los ciudadanos sepan que lo que se está jugando en las elecciones del 11 de abril no son las expectativas o ambiciones de personas, es el futuro de todos, y que elijamos bien y elijamos con responsabilidad, y por eso es que estoy en un partido político como este, ¿no? El PPC ha sido mi casa partidaria 32 años. Tanto Javier como yo un poco más, éramos muy jóvenes, y escuchábamos los talleres de peruanidad, discutiendo lo que estamos discutiendo nosotros ahora, en un contexto completamente diferente. Es decir, los grandes pensadores del partido soñaban un país con igualdad, con justicia, con libertad. Y yo creo que hay que ser responsables de la construcción del país que queremos, ¿no? Así que, en resumen, mucho temor, mucha incertidumbre, política, pero acompañada de la pandemia, mucha esperanza de que nos permita identificar las prioridades que creo que son las mismas que en enero, con la crisis sanitaria, es decir, se ha puesto como prioridad la reforma de salud y educación, que necesitan las mismas premisas: consolidar institucionalmente el país, reforma política, que la justicia funcione y resuelva los problemas de la gente, reforma judicial y el cierre de la brecha de infraestructura y ahora también de la brecha digital. Yo creo que por ahí vienen los grandes retos y por supuesto inversión, porque sin inversión no hay trabajo. Por ahí viene mucho trabajo. Gracias, Sol. He comenzado este programa, debo pedir mil disculpas. Un día como hoy, hace mucho tiempo, cuando éramos virreinato todavía, en 1790, Jaime Bauzati Meza fundó el Diario de Lima, que es el primer periódico que se reconoce en la historia peruana. Por eso es que hoy día es Día del Periodista. Así que a todos los colegas periodistas, a quienes nos están viendo, un abrazo fraterno en este día. Lo que me trae a colación es que siendo periodista conocí a Carlos Nogueros, ¿no? Ahora, Carlitos, la pregunta sería la siguiente. Bien difícil, pues, ¿cómo se hace eso en una crisis así? Te lo pregunto a ti, porque a ti haciendo mucho te tocó un paquete también muy difícil.
Yo me acuerdo cuando logramos los Panamericanos y algunos peleábamos casi solos por sacar esto adelante, la gente tiraba carbón y decía, esto es imposible, qué barbaridad, no se puede, no se puede. Llegaste tú y sí se pudo. Tan se pudo que fueron los mejores Panamericanos de la historia, según confesión de todos los extranjeros que estuvieron aquí. Así que se puede también salir de esta crisis. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Por supuesto, sí se puede. Es cuestión de proponérselo, ¿no? Y tampoco es que viene gratis, ¿no? En el sentido de que la solución pues se presenta, hay que trabajarla, ¿no? Y realmente yo me siento muy contento por mi país porque pude hacer algo para ponerlo en el mapa, ¿no? Y justamente hace un rato y estaba preocupado de que de repente no llegaba a la reunión. Yo estudié, bueno, mis posgrados fuera, y soy miembro del Consejo Consultivo de la Universidad en Estados Unidos donde estudié, ¿no? Y hoy día pues nos reunimos porque acostumbramos juntarnos pues todos los años físicamente, ¿no? Y este año pues ha sido virtual, ¿no? Es muy interesante porque de diversos países del mundo, ¿no? Porque es una universidad orientada hacia los temas internacionales. Y la verdad, pues que casi todos habían visto los juegos y me felicitaron, ¿no? Me acuerdo del brasilero que me dijo, oye, mejor que lo que nosotros hicimos, ¿no? Pero esto no es tema de una sola persona, este es un tema de poder saber armar un equipo, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es reconocer dónde están tus fortalezas, dónde están tus debilidades y poder armar un equipo con gente que se supone que es mejor que tú, ¿no? Y en ese sentido se logró, buscamos gente tanto del sector privado como del sector público, y además lo que hemos hecho fue innovar en los temas de gestión pública, ¿no? Hoy día todos están tomando el modelo de los Panamericanos para la contratación de la obra pública, ¿no? Y me llaman, ¿y cómo se hizo? Bueno, tuvimos un convenio con el gobierno inglés para que nos ayudara, pero eso nos facilitó la plataforma sobre la cual podíamos hacer nuestras licitaciones. Era todo, todo a través de una plataforma virtual. No había, el momento que se arrancaba el proyecto, pues se eliminó todo contacto personal. Nada de salir a la esquina a tomar un cafecito, y lamentablemente en algunos de mi equipo pues lo hicieron y como es fácil enterarse, como se dice, la mentira tiene patas cortas, la información me llegaba y ya le dije a uno de mis gerentes, amigo, ¿no? Le dije, oye, te has ido a sentar al frente, a tomar un café, sí, pero no, mire, hasta hoy no más, ¿no? Hasta hoy, por favor, entrégale las cosas a la otra persona, pero no se puede, pues yo no, presumo que has conversado cosas pues normales, pero no es lo correcto. Entonces, yo creo que esto marcó un hito que las cosas se pueden hacer bien, de una manera correcta, cuando uno se reúne con gente profesional de muy buen nivel, con mística de trabajo. Dos, cuando te buscas gente honorable, gente que sea recta. Y tres, tomas las medidas, digamos, correctas del caso cuando ves algo que no está bien, ¿no? Entonces, si en algunos casos pues no te consta que se hizo algo mal, lo mejor es pedirle que ya no gozas de la confianza, ¿no? Entonces, y esta experiencia a nosotros, muchos, bueno, tú has visto porque en tu labor de periodista, que te felicito hoy día, por tu día, no, me ibas a visitar, ¿no? Y
compartíamos y te iba explicando cómo íbamos haciendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, en estos juegos, yo lo tomé 2 años, 10 meses antes, y con el reloj en contra, había gente pues que me decía que esto lo tienen que hacer los peruanos. Sí, primero no tenemos margen de error, buscamos asesoramiento externo, como sucede en todos los otros países, porque ningún país es experto en hacer juegos todos los años, ¿no? Entonces teníamos gente de muchos otros países que nos apoyaban, y muchas veces, oye, ¿qué decisión se tomó en tal caso, en tal circunstancia? Tal o cual. Entonces, en ese sentido, hay que ser humilde en el sentido de rodearse de la gente mejor, ¿no? Y luego éramos transversal, o sea, teníamos que trabajar con Fuerzas Armadas, por ejemplo, que nos ayudaron mucho en la ciberseguridad. Tuvimos más de 5 millones de ataques cibernéticos, que ninguno pasó. Tuvimos 34.000 viajes de los deportistas, ningún deportista llegó tarde a su competencia, a pesar de que todos estaban así, los de afuera, pues muertos de miedo que eso pudiera suceder. Y así muchas cosas. Salieron 84.000 artículos sobre el Perú en el exterior, realmente una inversión de $1.000 millones, ¿no? Nuestras ceremonias de inauguración fue vista por cerca de 300 millones de personas, y sigue en internet, en los YouTube, dándolo. Lo hicimos a tiempo y ahorramos 20% del presupuesto que nos dieron también. Encima le diste vuelto. Sí, le di vuelto que sirvió para mejorar todas las calles de Villa María del Triunfo, entre otras cosas. Correcto, o sea, con el vuelto que diste se mejoraron las calles de Villa María del Triunfo. O sea, sí se puede, o sea, la excelencia es algo que se puede lograr en el Perú, es cuestión de tomar las decisiones correctas y tener en la cabeza a la persona correcta. Eso último lo añado yo, por supuesto, Carlos, ¿no? O sea, teniendo a la persona correcta en la cabeza se arreglan los problemas, es tan sencillo como eso. Ahora, hablando de política peruana, hay pues un tema que es probablemente el que más daño ha hecho en la percepción popular, y este es el Congreso. Es decir, la gente no distingue muy bien porque a veces se piensa pues, que el congresista tiene que ejecutar obras, tiene que resolver problemas, que en rigor es tarea del Ejecutivo, ¿no? Pero tenemos un Congreso que da tanto que desear, con sus solas intervenciones, ¿no es cierto? Que uno dice, caramba. Y cuando yo escucho a la gente hablar en la calle y decir, antiguamente era otro el nivel de los congresistas, normalmente se cita a congresistas del PPC. Normalmente se habla de Mario Polar, de Ramírez de Villar, de Alay Salundi, por supuesto de Luis Bedoya Reyes en su intervención constituyente. Normalmente se habla de gente que era del PPC. Y yo debo dar testimonio personal además, y por eso es que quiero preguntarle eso a Javier, porque Marisol no me dejará mentir, cuando los dos fuimos congresistas nuevos, juntos, y cuando entramos, y los dos ávidos de conocer rápido las cosas, porque el drama de un congresista nuevo que no sabe muchas cosas y que tiene que aprender, o sea, la experiencia no la consigues en la esquina, ¿no es cierto? Felizmente teníamos gente al costado que nos instruía, y una de las cosas que yo recuerdo, una de las primeras cosas que me dijeron, y que la corroboré de inmediato, fue que una cosa que nos dijo Juan Carlos Segura en Marisol, nos dijo, ustedes van a ver que este Congreso puede ser un disparate, puede decir muchas cosas, esto parece un mercado persa a veces, pero cuando Javier Bedoya habla, todos se callan. Seguro me dijo eso de los 5 años previos a mí. Yo lo comprobé los 5 años que estuve ahí sentado, porque además estaba sentado debajo de él, ¿no es cierto? Y efectivamente vi eso. Probablemente el mejor congresista que he conocido, Javier. Y por eso que te pregunto, ¿cómo te extrañamos en el Congreso? ¿Cómo hacemos para recuperar este nivel que se ha perdido en el Congreso peruano? ¿Cómo hacemos para recuperar el que la gente crea en un Congreso que es capaz de decir las cosas con seriedad, de no hacer populismo, o de lograr leyes tan importantes como la que tú impulsaste, que fue la ley del contrato de seguros, por citar un ejemplo? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Es primera vez que intervengo en este conversatorio. No conozco las reglas. Si me excedo de tiempo, cualquier cosa me pasan la voz. Okay. Sé que está dirigido fundamentalmente a gente del PPC, aunque también pueden participar y escuchar gente ajena al partido. Yo me voy a dirigir fundamentalmente a la gente del PPC, sin menoscabo de mis respetos por los que no participen en el partido.
La pregunta que formulas, Alberto, es una pregunta de fondo, pero no solamente es, a mi entender, un problema del Parlamento, es un problema del país. ¿Cómo enfrentar el 2021 en adelante? Primero, creo que tenemos que hacer un sereno acto de contrición y de introspección y ver en qué país nos encontramos hoy en día. Desgraciadamente, si nos retrotraemos 200 años atrás, cuando salimos como país independiente a la escena mundial, veremos que tenemos mucho de común de lo que nuestros libertadores encontraron en 1821, que no hemos cambiado, que no hemos superado. Seguimos siendo un país fraccionado, económica, social, culturalmente, en fin, en todos los aspectos. Seguimos siendo un país que no sigue a ideas, sino a caudillos, y por eso en gran parte la fragilidad del sistema de los partidos políticos, porque son partidos aluvionales en torno a una persona que muchas veces han llegado al éxito y han logrado la presidencia, pero que son partidos que, salvo algunas obras públicas, no trascienden, no viven, no perduran más allá de la vida de quien les dio origen, o mientras éste, aún vivo, perdió su vigencia política. Este es un país hoy en día que tiene una crisis generalizada, una crisis producto de la pandemia, una crisis económica que se deriva de la pandemia y de todas las medidas económicas que se han tenido que dar. Todos los días escuchamos en televisión que los ahorros que con el esfuerzo de todos los peruanos costó 30 años levantar, virtualmente en 5 o 6 meses se han gastado para afrontar la pandemia. No voy a entrar si con éxito o no éxito, no creo que es materia del conversatorio de hoy. Y en consecuencia tenemos que dar una respuesta como país. Y para dar una respuesta como país y para aterrizar después en lo que es tu pregunta concreta del Parlamento, tenemos los pepecistas que ser conscientes de aquello que nos diferencia de los otros partidos políticos. Los que llevamos años en el partido, y yo desde su fundación, siempre fuimos formados sobre la idea de que un partido requiere varias cosas para llamarse así. Primero, una doctrina que es inmutable, que perdura durante los años. Eso no cambia. Por eso cuando yo hay veces en las redes del propio partido leo que lo que pasa es que no sintonizamos con la opinión pública y que tenemos que cambiar de doctrina y de ideología, realmente me horrorizo. Porque nosotros a lo que nos adscribimos es a la doctrina social cristiana. ¿Cuáles son los fundamentos? No voy a dar una conferencia sobre doctrina, pero ¿cuáles son los fundamentos? En primer lugar, que el eje de todo es el ser humano, la persona humana, que fue nuestra gran lucha y la gran diferencia con el marxismo comunista, que mientras ellos preconizaban que el Estado era el centro de todo y que por eso todos los ciudadanos estaban al servicio del Estado, nosotros siempre dijimos que era a la inversa, que siendo la persona humana el eje de todo, el Estado estaba al servicio de la persona, de todas las personas, y no como los marxistas preconizaban. Y eso quedó plasmado claramente en el preámbulo de la Constitución del 79, así como en el preámbulo de la Constitución que actualmente nos rige, así como en el artículo primero de ambas constituciones, que es de lo que nace todo el desarrollo constitucional posterior. Nosotros creemos en los entes intermedios, creemos que el Estado tiene un rol que está determinado por la Constitución,
y en consecuencia tenemos todo un desarrollo. Esas ideas no cambian. ¿Qué es lo que cambia? Los programas que para cada proceso electoral el partido tiene que presentar. El programa que presentamos, por ejemplo, en la candidatura de Bedoya Reyes en 1980, no lo podemos presentar hoy, porque los problemas y las realidades del país de hoy no son los de 1980. Tenemos que adecuarnos entonces a la coyuntura actual y a los años próximos para elaborar un proyecto de programa que, basándose en las ideas doctrinarias, desarrolle entonces un esquema de desarrollo que permita afrontar los problemas. Y porque cualquiera de ustedes que me esté escuchando sabrá perfectamente cómo eso varía de tiempo en tiempo y de lugar en lugar. Porque el plan de gobierno que dentro de un año presenten los candidatos del PPC que postulan por un distrito de Lima, un distrito urbano de Lima, no pueden ser los mismos programas que se presenten para un distrito rural del interior del país. No tienen los mismos problemas. Entonces tiene uno que adecuarse al tiempo y a la circunstancia. Pero los lineamientos sobre los que se desarrolla ese programa sí son inmutables. Además, entonces, de una identidad doctrinaria, se necesita una organización, que son los comités a lo largo y ancho del país, y en donde en los últimos años, desde hace varios años, venimos acusando una gran deficiencia. Son comités que no funcionan muchas veces. Son comités que se reavivan cuando se avecina un proceso electoral y en torno al secretario del comité distrital, provincial o departamental, porque éste tiene aspiraciones de postular y entonces, después de un letargo de 2 o 3 años, ahí sí se reavivan. Pero no tenemos entonces cédulas vivas permanentemente y haciendo vida política a lo largo y ancho del país los 12 meses del año. Y eso es lo que también tenemos que superar. Entonces, doctrina, programa, estructura, eso es lo que se necesita como partido. En lo que tu pregunta más concreta era, Alberto, ¿cómo mejorar la imagen del Parlamento? Los parlamentos, no es que mal de muchos consuelo de tontos, pero lo cierto es que en todo el mundo los parlamentos están muy venidos a menos y desprestigiados por diversas razones. Y la corrupción es una de ellas, fundamentalmente en países como el nuestro. Pero ¿cómo superamos, cómo mejoramos eso? Primero, necesitamos que, para que se produzca ese cambio que el país reclama, hay que escoger bien a los candidatos que presentemos. Y escoger bien no es escoger al amigo, no es bien escoger al que me apoyó para llegar a tal o cual cargo, sino escoger entre la gente idónea que tenga formación para que represente el pensamiento del partido y tenga posibilidades de afrontar una campaña, además de una vocación y evidentemente una honestidad intachable. Ese es primer lugar, entonces. Si no tenemos en determinadas circunscripciones las personas idóneas o en número suficiente hombres y mujeres para que lleven las banderas del partido, debemos actuar con la humildad suficiente como para entonces buscar fuera del partido a personas idóneas, pero que respondan a nuestro pensamiento. Hay muchos que han escrito artículos y comentarios de cómo se fue fundando el partido, pero yo se los puedo contar porque lo he vivido y muy de cerca. Cuando el año 77, 78, Morales Bermúdez convoca a las fuerzas políticas
a los efectos de buscar una salida, una transición mediante una asamblea constituyente, y dice que va a convocar elecciones para esa asamblea un año después. El partido en ese momento, claro, todos los partidos habían estado 10 o 12 años hibernando porque no había actividad política por la dictadura militar. Pero el partido eran no más de 12 personas. Los fundadores, Bedoy, Alaiza, Polar, Ramírez del Villar, Yusti, Vega García en Piura, Jiménez Mostajo y Jaime Rey de Castro en Arequipa y algunos más. Era todo lo que teníamos. Y tuvimos en consecuencia que abrirnos, pero buscando dentro de la gente afín a nuestro pensamiento. Buscando a los mejores. Así es. Y es así, por ejemplo, como llega al partido Enrique Elías, Armando Buendía. Felipe Stalin después para cargo ministerial. Que fueron después congresistas y ministros de Estado. ¿Verdad? Es que permíteme, Javier, tomando la licencia que me has dado, a efectos de no... El resumen es entonces que en los momentos difíciles se busca a los mejores y con los mejores, por supuesto dentro de una línea de pensamiento, se puede cambiar las realidades. Eso es. Pero evidentemente, hay que buscar, y por eso digo, y hay que buscar con humildad para reconocer allí donde no tengamos suficiente gente de primer nivel, buscar fuera del partido gente que sea afín a nosotros. Correcto. Tenemos también que ser muy claros en los programas y muy firmes en los programas, porque la verdad es que yo percibo, y lo vi en la última campaña electoral para elegir el actual Parlamento, cómo los medios llevaban a todos los partidos, mejor, no a todos los partidos, me expreso mal, a muchos candidatos de las diferentes listas de todos los partidos, los llevaban en determinadas materias de las narices. Le ponían la Por ejemplo, en temas como que no a la reelección de los parlamentarios. Gravísimo error, que es lo que está originando que hoy en día los parlamentarios, todos o en su 99% nuevos, no conocen el tema, no conocen cómo conducirse, y por eso es que tenemos el Parlamento que actualmente vemos. Si los parlamentarios no administran, no gastan, no administran fondos públicos, ¿por qué tanto temor a que se enquisten en el cargo, sobre todo cuando ha habido un sistema que no comparto, que combatí y que quise derogar por todos los medios, que es el de el voto preferencial? Todos han sido elegidos y los que han sido reelectos lo han sido con el voto preferencial. O sea, han expresado la voluntad de los electores. Exacto. Es un absurdo, entonces, en un país que no tiene camiseta de repuesto, que vemos cada vez que hay una crisis ministerial, no saben de dónde sacar ministros, estar pensando que también cada 5 años deben entrar 130 parlamentarios nuevos, sin experiencia, ¿verdad? Eso es un absurdo. Entonces hay que buscar y saber, porque no se necesita ser pues clarividente ni tener una bola de cristal, para saber que el próximo gobierno, quien quiera que sea, no solamente va a tener que afrontar los problemas y las crisis que ya he mencionado, sino que previsiblemente nadie va a tener mayoría en el Parlamento y que van a tener entonces que buscarse entendimientos políticos por el bien del país, para evitar además la supremacía de un grupo extremista que nos lleve a la polarización que tuvimos en el Parlamento elegido en 2016 y que hace un año fue cerrado. En ese sentido, el pensamiento del PPC siempre fue un pensamiento escuchado porque no nos polarizábamos, siempre buscábamos lo mejor para el país, siempre éramos muy reflexivos, haciendo entender a la gente aquello que no conocía
o haciéndolo meditar en aquello que estaban yendo en camino equivocado. Mucho de eso se da no tanto en el hemiciclo, sino en el trabajo de comisiones. Pero si no llevamos al Parlamento gente preparada, con ideas muy claras, muy definidas y muy firmes en sus convicciones, vamos a ser entonces uno de los tantos que existan en el Parlamento. No quiero excederme más, Alberto, pero a pesar de todo esto que con crudeza he tratado de mencionar, tenemos que ir a un proceso electoral con la absoluta certeza, convicción de que sí podemos salir adelante y sí vamos a salir adelante, pero con el esfuerzo de todos. Exacto. Y con una cuota, yo ligo lo que acabas de decir, con una cuota de renuncia, de sacrificio, de poner al Perú adelante, que es tan indispensable y que es tan necesario, porque permíteme hacer un poco de ciencia ficción, voy a ser muy duro, en las últimas horas lo estoy diciendo y algunos me dicen que no lo sea, pero es lo que veo. En la última elección, producida hace muy poquitos meses, la polarización del voto ha sido fatal, tanto que el vencedor tuvo 11%, el siguiente 10%. Si la cosa vuelve a ser así, me temo que vamos a ir a una segunda vuelta entre un ganador con 11%, un segundo con 10%, y por tanto quien gane, ganará no solamente con mucha debilidad, sino además con un parlamento presumiblemente adverso. Y por eso es que es tan importante que ahora se elija muy bien al Parlamento, a la hora que se vaya a votar, pensar que como van a ser tantas las candidaturas, presumiblemente, espero que no, hay 10 días para que la sensatez llegue a los políticos peruanos, pero si viene a ser así, la responsabilidad del votante es decir, ahora sí, hay que elegir a los mejores, o veremos el triste espectáculo que vimos hace no mucho, con un parlamento que no paró hasta tumbar a un presidente, y luego con un presidente que tumbó al parlamento, y luego con el parlamento y el presidente que tenemos, y estos pleitos que no nos llevan a ninguna parte. Vamos a repetir el espectáculo, salvo que tengamos alguna visión distinta. Si me permites un segundo para completar tu idea, Alberto. Hay que entender, dentro de la humildad que he pedido, hay que entender que quienes postulen en listas distintas a las del partido son nuestros adversarios políticos, pero no son nuestros enemigos. Por cierto. Son nuestros adversarios porque ellos defienden y sustentan probablemente tesis contrapuestas a las nuestras. Pero desde su óptica política también buscan lo mejor para el país. Para nosotros podrá ser una óptica equivocada, como para ellos la nuestra lo será. Pero solamente se podrá buscar entendimientos en la medida en que durante la campaña, es lo que los publicistas siempre me recomendaron a mí en las campañas en las que participé, poner fuerza en las ideas y no en el plano personal atacando al adversario. Fuerza en las ideas que sustentamos, contradiciendo el por qué las ideas del otro no son las más adecuadas, pero haciendo una campaña sobre la base de ideas, persuadiendo a la gente de lo que nosotros estamos proponiendo es lo mejor y por qué lo que el otro propone puede o está equivocado. De acuerdo, Javier, en esas cosas estamos totalmente de acuerdo. Yo, como siempre he dicho, dentro de mi experiencia parlamentaria, y lo digo con nombre y apellido, por ejemplo, extraño muchísimo los debates con gente en las antípodas, los debates con Rosa Mavila y su visión desde la izquierda, o con Marta Chávez y una visión desde la derecha, pero debates que se podían sostener con gente bien intencionada, que tiene ideas totalmente distintas a ti. Eso me parece que es valioso. Ahora, yendo a lo que hay que hacer más adelante, Marisol, es bien importante, uno dirá, es menor. No, no es menor. El tema de la reforma judicial, por el que venimos abogando hace tanto tiempo, es clave, porque si tú no tienes un país predecible, en donde sepas que hay justicia, las inversiones no llegan. Y sin inversiones no hay progreso. Sin inversiones no hay trabajo. Para que el Perú salga adelante ahora en esta crisis, todos los peruanos deberían tener trabajo. Y esto, entre otras cosas, se garantiza con una seguridad jurídica que hoy no tenemos.
o con evitar que en el plano jurídico se sigan realizando los debates políticos, que es una de las cosas que nos tiene, por cierto, de cabeza, ¿no? ¿Se puede lograr esa reforma jurídica en serio? ¿La reforma judicial se puede lograr? ¿No se puede lograr? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí, además creo que es un imperativo. O sea, creo que Sí. no funciona un Estado de Derecho sin el respeto a la ley que se necesita. O sea, yo creo que hay varios problemas aquí que digamos, te agradezco sobre los que me permitas reflexionar. O sea, primero, esto no es un tema que tenga que ver con los últimos años. Venimos desde hace ya varias décadas con un problema en la administración de justicia porque se ha copado el aparato de justicia, probablemente no como el aparato estatal en general, pero hay, digamos, muchos intereses dentro del sistema de justicia que hay que, de alguna manera, transparentar, hay que garantizar la independencia del Poder Judicial, y esa garantía del Poder Judicial no se hace, y del Ministerio Público, si es que no existe un sistema de nombramiento que esperemos que ahora la Junta Nacional de Justicia garantice, ¿no? La provisionalidad es uno de los problemas mayores que tiene el sistema. Otro de los grandes problemas que tiene el sistema es la falta de transparencia, la falta de data cierta. No existe información. Todo el mundo habla de la carga procesal, pero no tenemos claridad sobre qué es la carga procesal. Todo el mundo cree que los partidos hemos tenido la culpa de que se nos hayan infiltrado candidatos con sentencias, pero la verdad es que el jurado nos dio una página diciendo el señor no tiene ninguna culpa. ¿Fue culpa del jurado? Tampoco fue culpa del jurado. Al jurado le dieron la información atrasada, y la información llegó 2 o 3 días antes de la elección, y teníamos pues todos los partidos personas que seguramente de conocer su situación legal no se hubieran convocado jamás. Lo mismo le pasó al grupo liderado por el Defensor del Pueblo, que tuvo que elegir la primera Junta Nacional de Justicia. La información llegó después de que ya se había llevado a cabo todo el proceso. Entonces, esta falta de información y falta de transparencia es el negocio de los corruptos. O sea, precisamente es ahí, en la oscuridad de las normas, en la oscuridad de los procesos, a donde se esconde la corrupción. Yo sí creo que si queremos sacar adelante nuestro país, uno de los grandes retos, así como el principio de autoridad, es recuperar el valor de la ley. Tú hablas de seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica no está definida a nivel constitucional, es un desarrollo a través de la sentencia del TC, el que establece la seguridad jurídica como la certeza más o menos razonable de cuál va a ser la contra de los poderes públicos y del Estado al desenvolverse dentro del cauce del derecho y la legalidad. Y claro, en un país en el que la tasa de impunidad es alta, como el nuestro, en el que la gente cree que puede hacer lo que le da la gana, en el que echa la ley, echa la trampa, entonces al final no importa lo que diga la norma, importa cuánta capacidad tengas de evadirla. Y eso en realidad nos pone en una situación caótica, no solamente en las inversiones, sin duda. Si no hay seguridad jurídica, no somos un país en el que exista certeza o seguridad de una inversión, así que te buscas otro país con menos riesgo. Pero también en nuestra vida, en la vida diaria, en la cotidiana, en el reconocimiento de un hijo, en el proceso de alimentos, en la tenencia de un menor, ya cuando consigues tu casita propia, rompiéndote el alma, en tu título de propiedad, en que el inquilino te pague, en el que no se queje con tu casa, en el que no te roben la propiedad con una leguleyada al estilo Orellana, en tu derecho al trabajo, en que no te exploten laboralmente, que puedas reclamar que te votaron sin reconocerte la CTS o las vacaciones, o te hicieron un recibo por honorarios eternos y nunca te pusieron en planilla, o ya si te mueres en una sucesión que garantice que ninguno de tus hijos pierda su situación. O sea, el derecho está en la vida diaria, en garantizar nuestra cotidianeidad, nuestras reglas de convivencia mínimas, que cuando se rompen necesitan un externo que diga, tú hiciste las cosas bien y tú las hiciste mal. Yo creo que lo más despreciable de los audios del señor, de Nostroza, en realidad no fueron la corrupción, que era espantosa, pero lo que los peruanos le habían dado niveles de tolerancia inaceptables, como que roba pero hace obra y por eso voto por él, en fin, cosas de esa naturaleza, sino que se viera que él estaba negociando con una sentencia por violación de menor. Yo creo que eso fue lo que hizo que la gente se diera cuenta que estábamos hablando de la vida de la gente y que había que tomárselo en serio. Yo creo que no se tiene que perder ese impulso. La salud, por supuesto, es fundamental, pero incluso el derecho a la salud no tiene cómo reclamarse. Y a propósito de eso, la reforma que se hizo, auspiciada por Javier en su momento en el Congreso, en todo el tema de seguros, pasaba por un abuso de la posición de las aseguradoras que no tenían quien los defendiera. O sea, la justicia está en nuestro día a día.
yo me acuerdo, tú te tienes que acordar, porque eso fue una cosa sensacional. En algún momento del debate, alguien, no recuerdo quién, se paró y nos dijo, pero increpándonos, ¿no? Pero esta es una ley a favor del asegurado. Y Javier se paró y dijo, claro, sí pues, Exacto. es a favor del asegurado. ¡Bingo! Es una cosa Claro. tan elemental que a veces parece, fue esa novedad de Perú, ¿no? Es Pero eso, sí, entonces si tú me dices es importante, es fundamental. O sea, yo de verdad, Alberto, creo que parte, hay un montón de reformas físicas, ¿no? Que tienen que ver con la infraestructura física, pero el intangible que es la justicia, es el Estado de Derecho se construye y se consolida sobre la base de la existencia de una norma y del respeto a esa norma. Así que me parece que es una de las grandes cosas que hay que hacer. Creo que la reforma ha funcionado un poquito mejor que la política. La política ha sido un desastre, hecha a la medida. La justicia, pero la Junta Nacional de Justicia es uno de los temas. Falta todo el tema de la reforma de cada una de las instituciones parte, falta todo el tema de la lucha contra la corrupción, falta el tema de la capacitación, de la Academia Nacional de la Magistratura. Creo que hay gente buena queriendo hacer bien las cosas en el sistema y también hay muchos intereses, ¿no? Y creo que, ya lo dijiste tú, lo peor que se puede hacer es judicializar la política, ¿no? Porque lamentablemente la justicia se politizó con designaciones que no fueron las más adecuadas, que se están corrigiendo y yo felicito su esfuerzo, por supuesto. Y creo que es uno de los retos que presenta este bicentenario que todos estamos esperando, ¿no? Creo que por ahí vienen las peleas. sí, bicentenario que no sé si nos encontrará listos. Carlos, a ver, te hago una referencia histórica. La economía social del mercado, de alguna manera, se acuña, digamos, tomando los conceptos de social cristianos, pero aterriza como un Armac en la época de la posguerra, ¿no es cierto? Fue una de las grandes herramientas de Konrad Adenauer. Y cuando pasado este acontecimiento, el gran milagro alemán, piensen en un país que es aplastado en la Segunda Guerra Mundial, cómo con gran velocidad se convirtió otra vez en líder en Europa. Cuando le preguntan a Konrad Adenauer, ¿y cómo saliste de esa? Una de las cosas que él contestó fue, una cosa que nos tenía obsesionados era que todos los alemanes tengan trabajo. O sea, nuestro objetivo era lograr que todos trabajen. Mientras todos estuvieran trabajando, íbamos a salir adelante. Ese tendría que ser un objetivo en los próximos meses para el Perú, Carlos, asegurar el trabajo de los peruanos que ha sido perdido masivamente, más allá de lo que se había previsto. La caída en la tasa laboral es espantosa en el Perú. Mira, es totalmente cierto, porque he tenido la oportunidad de escuchar y leer muchas cosas y si tú no generas trabajo y que la gente no se mueva, la economía pues tiene que activarse desde la base, ¿no? A veces pues escuchaba una charla de un empresario americano y él decía, mira, esto de a nosotros para poder vender tenemos que tener consumidores y si no nos enfocamos en que cada vez haya más consumidores, lo que significa que ellos tengan la capacidad de poder adquisitivo para poder comprar, la economía nunca se va a activar. O sea, por ejemplo, somos un país con un potencial minero muy, muy grande. Lamentablemente la minería genera muchos ingresos, pero no genera trabajo. O sea, genera trabajo, pero lo importante de eso es hacer que, digamos, podamos a partir de nuestra minería poderle dar valor agregado a una serie de cosas. O sea, el Perú puede empezar, por ejemplo, a hacer planchas pues para que sirvan, digamos, para los autos. Ustedes saben, no sé, por ejemplo, que los vidrios que usa la fábrica Tesla, ¿no? En Estados Unidos, esta fábrica de automóviles eléctricos, ¿no? Que está, que cada vez venden más, son hechos en Perú, todas las lunas. Entonces, pero ¿cuál es el problema que tenemos nosotros con el trabajo? Es que le ponemos tantas trabas, digamos, al empresario que quiere generar trabajo, que la gente prefiere irse al lado informal, ¿no? Entonces, si cada vez que hay una iniciativa de poder, digamos, flexibilizar un poco la economía para generar trabajo y que la gente tenga,
O sea, no puede ser posible pues que menos del 30% de la población pues tenga su derecho a CTS y esas cosas, y el 70% no lo tiene, pues porque no le interesa a la gente, y la economía nuestra tiene que estar basada en la pequeña y microempresa, o sea, y pequeña y mediana empresa. La micro mejor es que se vayan juntando, ¿no? Entonces, eso es lo que le da la fuerza, el dinamismo a la economía, sobre todo en lo que es el trabajo intensivo. Ahora, lo que sí tenemos que tener muy en claro, muchos de los trabajos que hoy existen ya no van a existir de aquí a unos 15 años, y muchos de los trabajos que hoy existen no existían antes, ¿no? Y la gente pues estaba pensando en, oye, me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, pues en la época del gobierno de Velasco, pues la sustitución de importaciones, las barreras arancelarias, y el Perú pues no andaba trabado, ¿no? O sea, se bajaron las barreras arancelarias y la economía se empezó a mover. O sea, lo que necesitamos es tratar de combatir la informalidad, dando más formalidad, pero a menores costos. O sea, el costo de la formalidad es demasiado alto. Y realmente, pues, mucha gente prefiere mantenerse en la informalidad. Escuchaba, por ejemplo, hay una congresista pues, que quiere incendiar los bancos, pero, ¿no? Pero seguramente ella no conoce que, digamos, en Puno, el crédito informal es, digamos, te dan 100 y al final de la semana tienes que pagar 120, ¿no? Entonces, 20% de tasa de interés semanal, y hazlo exponencialmente al año, pues si estás en tasas pues tremendas. Claro, la gente dice, no, yo puedo pagar 120, pero no lee bien. Entonces, aquí estamos demonizando el sistema financiero, por ejemplo, ¿no? Diciéndoles pues que son unos tales por cuales, cuando por el otro lado hay los créditos informales, los créditos rompepiernas, ¿no? Que van y la gente pues o sea, hasta es asesinada por no pagar sus deudas, ¿no? Entonces, tenemos que institucionalizar nuestro país. Y esa institucionalización pasa, digamos, por mejorar el sector público. Yo he leído, algunos ya, autores de izquierda dicen, no, que el sistema capitalista o pseudo capitalista, lo que tenemos ahora, ha fracasado porque no han sabido manejar la pandemia. En realidad, lo que ha fracasado es porque no se ha modernizado el Estado. O sea, muchas de las empresas, sí, muchas empresas nuestras son de primer nivel, sobre todo las grandes, han crecido y han dado sostenibilidad y han pagado una gran cantidad de impuestos, con lo que ha permitido que se generen los ahorros suficientes para soportar esta crisis. Como dice Javier, ojalá que no se nos hayan acabado, ¿no? Pero sí tenemos que hacer algo, y yo he tenido, entre el 78 y el 84 me tocó trabajar para el Estado, y he vuelto pues en el 16, de septiembre del 16 a enero del 20, he trabajado en el Estado, y la verdad que hay mucha grasa por reducir. O sea, ahora que estamos tratando de ayudar en el tema de la pandemia, y queremos pues focalizar y ubicar a todos nuestros compatriotas, bueno, lo que ha sucedido es que había una empresa en el Perú que ya tenía mapeado todo el Perú, ¿no? Sabía dónde vivía cada quien, ¿no? Porque hacía trabajos para minería, para miles de cosas, y íbamos a ofrecérselas a las autoridades, a la PCM al inicio, ¿no? Y nos choteaban. ¿Por qué? Porque habían contratado con empresas para hacer sus software que ya se los estábamos dando gratis, ¿no? Entonces, en el Perú, cada entidad es una isla totalmente distinta. O sea,
cada uno funciona como entes independientes. Finalmente ya hemos logrado que esto se acepte y un correligionario nuestro, que es Alberto Valenzuela, quien fue uno de mis brazos derechos durante los Juegos, se ha quedado a cargo de la Oficina de Legado de los Panamericanos, ya se ha hecho casi 10 hospitales de emergencia y ahora va a estar a cargo de todo el plan estratégico para la vacuna de todas las personas, con esta data que le hemos dado integrada, que le va a permitir georreferenciar a todos los peruanos pues, en situaciones difíciles, ¿no? En conclusión, ¿qué se necesita acá? Primero es una gran dosis de ética y profesionalismo, ¿no? Se necesita priorizar el tema de la salud, o sea, salud, educación y seguridad, ¿no? Y buscar una reactivación del sector privado, eliminándole todas las trabas y todos los pasos que se tienen que dar, que muchos de ellos, en la época de Humala, se empezaron a generar una serie de reglamentaciones y ahora en nuestro país tenemos lo que es una hemorragia legislativa, que lo primero que debe hacer el próximo gobierno, en lugar de generar más dispositivos, es hacer un inventario de todo lo que hay y botar a la basura probablemente 3/4 partes de lo que ahí existe. Porque lo único, ya falta que nos digan con qué pie nos tenemos que levantar en todas las mañanas. Entonces, sí necesitamos pues gente profesional, gente honesta, necesitamos un Estado fuerte, pero no grasoso, ¿no? Entonces, y toda esa grasa tendremos que ver qué hacemos con ella. Entonces, y para eso es perfecto, y nosotros lo hemos demostrado, porque una de las cosas que hicimos arrancamos y pedimos, por ejemplo, tener el acompañamiento de la Contraloría desde el primer día, ¿no? Hoy día el Contralor siempre nos saca como ejemplo. Ese es número 1. Número 2, le logramos ahorrar al Estado pues 20% del presupuesto, como ya lo dije. Entonces, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, pero deberíamos empezar por liberar una serie de trabas que están retrasando la fuerza y la energía que hay en todos los peruanos en salir adelante, ¿no? Entonces, nos generan una serie de barreras porque el funcionario público creo que tiene su momento de gloria cuando crea un dispositivo y dice el decreto tal, número tal, lo creé yo lo hice. Sí, pues nos fastidió la vida, ¿no? Entonces, bueno. Y nos complicó todo, ¿sí? Sí. Así es. Y en eso, Carlos, yo sí digo con orgullo que probablemente ustedes comparten, que nosotros tenemos felizmente una larga historia de gente que ha servido al Perú con gran capacidad. Tú mismo eres un ejemplo, con lo que hiciste los Panamericanos, pero acabas de mencionar al Choclo. Alberto Valenzuela, pepecista, es uno de los que está haciendo una tarea espléndida, ¿no es cierto?, al frente del legado. El legado es una persona jurídica que quedó un poco heredera de lo que había sido la Organización Panamericana y que ahora ante la crisis se puso al frente, ¿no es cierto?, como organización capaz, eficiente, y vaya, está haciendo un tremendo trabajo en esta lucha durísima que tenemos contra la pandemia. Para no hablar de Julio Velarde, que ha sido el nombre y apellido, una de las cosas fundamentales para la solidez que hemos tenido macroeconómica en el Perú en los últimos años y que nos permitió un crecimiento increíble, ¿no es cierto?, que ahora ciertamente vamos a sufrir precisamente porque nos hemos gastado los ahorros, Javier. Ahora, nos hemos gastado bien porque no queda otra cosa, pero digamos, felizmente tuvimos ahorros para gastar. Y los tuvimos, entre otras cosas, porque hubo una política fiscal inteligente, seria, sensata, que también fue encabezada por un pepecista, así que permítanme decirlo con orgullo. Entonces, volviendo al tema, se necesita eficiencia. Permítanme un paréntesis. Y eficiencia no solamente para ver el ahora, sino para ver el mañana. Yo estoy muy preocupado con el tema de la educación. Muy preocupado, porque lo que se ha hecho es castigar severamente algunos centros educativos, cualquiera sea el nivel, ¿no es cierto?, hasta el extremo de hacerlos cerrar. ¿Cuántos centros educativos han cerrado en el Perú sin que tenga, lamentablemente, el sistema nacional capacidad para acoger con calidad a los estudiantes que le han llegado masivamente en este año? Pero ese no es el problema mayor. El problema mayor es que hemos tenido un ministro de Educación que ha creído que con un decreto
pasan todos de año. Y no se trata de pasar de año, o sea, yo no quiero el numerito puesto en azul en una libreta. Lo que quiero es que efectivamente nuestros muchachos avancen en su educación, porque es el futuro lo que se está jugando. O sea, si nos autoengañamos y decimos, has pasado sin tener las capacidades que deberías tener, estamos hipotecando el futuro y por tanto esa calidad de la que nos hablaba Javier Bedoya no va a caer del cielo. Necesitamos gente educada para el futuro del país y por tanto, dentro de todas las tareas urgentes que tiene que hacer el gobierno en el 2021, una fundamental es preocuparse por ver cómo vamos a resolver el problema que se generó por la pandemia, que no es culpa de nadie, en el plano educativo, digo, para resarcir a los estudiantes de un año prácticamente perdido, pero además embalarlos hacia adelante para que podamos tener un nivel más competitivo en el futuro, porque la educación peruana no es competitiva con algunas excepciones. Pero bueno, esto nos va un poco perfilando, Javier. Entonces, volviendo al tema del que te interrumpí hace un instante, se necesita pues eficiencia. Y ligando a lo que decía Carlos, no para hacer muchas leyes, sino para hacer lo que se tiene que hacer, que en el caso peruano se trata probablemente de desanudar nudos que se han ido generando para tratar de darle eficiencia al Estado. Y vuelvo a preguntar lo que pregunto desde el comienzo, Javier, ¿es posible? Evidente. Claro que es posible. En el Perú no es que haya escasez de gente preparada. Lo que sucede es que tanto se ha estigmatizado, tanto se ha criticado a los políticos, que la gente de bien tiene temor de ingresar a la política. Obvio. Prefiere la tranquilidad y el bienestar de su hogar en lugar de entrar a esta olla de grillos en que de arranque, cuando quiere entrar, lo van a expulgar al extremo para ver qué le pueden encontrar y enrostrar. Y luego entrar a un mundillo normalmente signado por la confrontación, en donde tiene todas las de perder. ¿Cuántas autoridades municipales, regionales, salen repletos de juicios después de haber prestado servicios al país desde un cargo municipal o regional? Algunos, sin duda, con razón. Algunos, sin duda, por corrupción. Y está demostrado que así ha sido. Pero muchos no. Entonces, hay que elevar el nivel de la política. Hay que elevarla en todos los sentidos. Y esa es una tarea que sí compete a los partidos, porque son los partidos a través de los cuales se van a presentar los candidatos y entre los candidatos que los partidos presenten el electorado tendrá que elegir. Entonces, esa sí es una tarea de los partidos. Por eso decía en mi primera intervención, ser muy escrupulosos al escoger a los candidatos que vamos a presentar. Si no tenemos los suficientes, buscar fuera del partido en gente que sea afín a nuestro pensamiento. Pero que en el Perú existe, claro que existe. Claro que existen personas muy capaces, con muy buena formación, con muy buen prestigio, pero que temen entrar a la política. Pero que sí se puede, sin duda. Entonces hay que crear las condiciones adecuadas para que esa gente, cuando sea convocada, vaya a dar su contribución en favor del país. Que no se estigmatice, que no se caricaturice a los políticos como la gente que quiere una pega, una chapa, un dinero fácil durante 5 años si eres parlamentario o 4 años si eres autoridad regional o municipal, o 5 años si es que estás en el Ejecutivo. No, que se vea como la entrega de los ciudadanos en favor de su país. Así es normalmente en muchas partes del mundo, en la mayoría de las partes del mundo. Por eso hay que elevar el nivel de la política, elevar el nivel de la gente que ingresa a la política. Y esa es la tarea de los partidos y eso es lo que tenemos que hacer, Alberto.
De acuerdo, Javier. Ahora, complicado en el panorama que vemos hoy, ¿no? Ahora hablemos ya no de lo que debería ocurrir a partir del 21. ¿Qué debería ocurrir en estos días? Porque Javier plantea una cosa bien importante, ¿no? Elevar el nivel. Elevar el nivel pasa por eh, buscar a los mejores, pasa por hacer formación permanente dentro de los partidos. Y si no encuentras a alguien adecuado, buscarlo dentro de tus ideas, fuera, con toda la dificultad que eso implica. Pero cuando vemos los debates que vemos en la actualidad y vemos, por lo menos yo con mucho temor, que se nos viene una elección entre 24, digo, esto va a ser una tarea súper complicada, ¿no? O sea, ¿cómo se logra hacer este cambio? ¿Cómo se logra hacer entender a la gente que estamos, o sea, cómo evitamos, dicho esto con el mayor respeto, alguno va a molestarse, pero cómo evitamos el fenómeno del pescadito, dicho con el mayor respeto? No porque no merezcan un voto, sino porque es evidente, esto es una cosa pública, todos más o menos lo saben, ese fue una suerte de voto de protesta, similar al que alguna vez hubo por algunas otras candidatas que no viene al caso recordar. O sea, ¿cómo logramos que la gente se comprometa con entender que esto no es un juego? Estamos jugándonos el futuro del Perú. Es tarea muy difícil y compleja. Mira, en las últimas elecciones para elegir el actual Parlamento, el ausentismo en ir a votar fue tremendo, porque la gente prefirió quedarse en la playa. En la playa. Era un domingo de marzo y prefirió quedarse en la playa que venir a votar, ¿verdad? O sea, hay una carencia de educación cívica. Probablemente ustedes no tuvieron ese curso, yo sí lo tuve en primaria, en donde se nos enseñaba, pues, los principios fundamentales de la civilidad, se nos educaba en civilidad, ¿verdad? Y en los deberes, porque la gente está acostumbrada muchas veces a reclamar. Creen que tienen derechos, pero no obligaciones. Yo lo veo, vamos, todos lo vemos, todas las noches cuando prendes la televisión y ves un noticiero, que cada vez procuro verlos menos, porque son noticieros policiales. Pero cuando hay, por ejemplo, una huelga municipal y no hay recojo de basura o no hay un servicio que el municipio preste, los vecinos con justa razón salen a protestar. Pero ¿por qué el municipio no está en condiciones de prestar ese servicio? Los vecinos pagan sus tributos, pagan sus arbitrios, por ejemplo, el arbitrio de limpieza pública, no pagan, pues. Yo sé que es muy impolítico que un político enrostre al común de la gente o al pueblo sus deficiencias, sus errores. Pues yo no estoy aquí para buscar votos. Yo estoy para dar mi opinión, para tratar de transmitir algunos principios a la gente. No voy a postular el año entrante, o sea que no está dentro de mi pensamiento hablar en función de qué votos puedo conquistar, no. Pero, bueno, probablemente ese fue, se dijo, uno de los errores de la candidatura del PPC en 1980. Hablarle a la gente con mucha sinceridad y llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Mientras muchos vendían humos, muchos llegaron a la presidencia, no hace muchos años, ofreciendo bajar el balón de gas a 12 soles. ¿Ustedes se recuerdan a Toledo? ¿Ah? Belaúnde en el 80 con 1.000.000 de empleos, y en fin, podríamos hacer todo un recuento por quinquenio. ¿Dónde está el tren de la cercanía, por ejemplo, que ofreció Kuczynski, que dijo que en el quinquenio que está terminando se construirían trenes de Lima a Huacho por el norte y a Ica por el sur? No están ni los estudios hechos. ¿Dónde están las ofertas de que se iban a construir 100 y pico de hospitales hechas por Vizcarra, ahora, recién ya de presidente? Es cuestión simplemente de recordar un poco y darnos cuenta, pues,
que en campaña se hacen muchos ofrecimientos, se ilusiona a la gente porque se les presenta muchas veces un inventario de sus necesidades ofreciendo que te los voy a solucionar. Y por eso es permanentemente la frustración de la ciudadanía con los políticos y los partidos. Pero a su vez, cuando uno sale a hablar diciendo las cosas como cree que deben de ser, no voto por este porque no, el otro me gusta más porque ofrece lo que yo necesito. Esas son las contradicciones de nuestro pueblo o de nuestros pueblos, y esos son los riesgos del político. No por eso debemos caer en la demagogia. No, por Dios, es mucho peor. Totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué es lo más dramático frente a esto, Javier? Que la gente termina diciendo frente a este descontento por las promesas incumplidas, los partidos políticos. Y yo sostengo la tesis, que los partidos políticos no gobiernan en el Perú hace muchísimos años. Ni PPK fue representante de un partido político, ni antes que él lo fue Toledo, ni antes lo fue Humala, no recuerdo muy bien el orden, es decir, partidos políticos como tal, no, fueron caudillos, que por cierto juntaron un grupo que ya se terminó, ¿no es cierto? O sea, muerto el caudillo, muerto el partido, eso no es un partido político. Están echándole la culpa a los partidos políticos por cosas que han hecho caudillos que se autotitularon líderes de partidos inexistentes y que están arruinando esto. Entonces, la respuesta pasa por ahí. Voy a ser más crudo todavía, Marisol, porque estoy seguro que a ti te ha pasado, porque me ha pasado a mí. ¿Cuántas veces no te dicen en la calle, Marisol, ¿qué haces en el PPC? Mejor retírate, ¿no es cierto? Porque si tú postulas sola, si haces tu partido, te va a ir muy bien. Dime que no te lo dicen a cada rato. Pues es una suerte de razonamiento general que tiene muy mal enfocado el tema, ¿no es cierto? O sea, nos ha ganado este discurso perverso y falso, según el cual lo que tienes que hacer es ser tú solo, para tú solo, y así lo que hacemos es hundir al país. ¿O me equivoco? Hay que tener bien amarrado el ego, ¿no? En esto, primero que la política, cuando viene acompañada de un poquito de poder, siempre coyuntural y siempre temporal, hace que se te peguen las moscas, ¿no? Entonces, si tú no estás claro en que te va a rodear un montón de gente, no necesariamente con los intereses más sanos, y te dejas llenar el oído de gente que se ríe de tus chistes cuando son malos, pues son malos. De gente que te sigue la corriente, que te da la razón en todo. Si no estás preparado para saber de quién te rodeas, a veces crítico, nosotros hemos trabajado juntos 5 años, tanto contigo como con Javier, y hemos tenido discrepancias siempre respetuosas, siempre cariñosas, siempre fraternas, pero hemos sabido con quién te rodeabas, a quién escuchabas. O sea, nunca, siempre por supuesto, crítica en privado, felicitación en público, pero cuando no entendías también pues tenía que ser la crítica en público, ¿no? Tratando siempre de respetarle el cariño, pero la verdad, Alberto, es que es bien peligroso no saber de quién te rodeas. Yo creo que eso es clave. A más poder, más claridad. Y luego pretender hacer las cosas sin equipos, ¿no? Un partido lo que hace es construir equipos. No hay una persona no va a cambiar el Perú, por eso nosotros estamos creando esta alianza de unidad nacional, esta suerte de renuncia de quienes tienen, por supuesto, legítimas aspiraciones. Javier decía, yo no voy a postular a nada. Ninguno de nosotros está desesperado por postular a nada. Es una responsabilidad, no es una ambición personal, no te estás colgando una medalla, ¿no? No es un checklist, ya hice esto, ya hice el otro, ahora quiero hacer esto, no es sirvo, hago, me pongo al servicio, asumo un compromiso, asumo responsabilidad, pero yo creo que este no es el momento de las actuaciones personales, creo que es el momento de los equipos. Nadie necesita acá a Pelé, nadie necesita a Messi para ponernos más actuales, no. Acá se necesita equipos de gente que sea capaz de hacer lo que hay que hacer por el Perú. Esto no hay una varita mágica, hay muchos sacrificios, se necesita más de 4.000 funcionarios del mejor nivel solamente para los cargos de nivel alto y de dirección. O sea, entre ministerios, viceministerios, direcciones, a nivel nacional necesitas poner a gente honesta, tener además la capacidad de, si resultó que no era tan honesto como pensabas, y aunque lo quieras mucho, sacarlo donde está y ponerlo donde tiene que estar, en una investigación fiscal y asumir responsabilidades. Yo creo que se presentan retos. Eso no se hace si eres un caudillo,
y todo gira en torno a uno mismo, eso ya fracasó. Tendrá un tiempo, ¿no? Y luego fracasó. Eso no se hace si crees que se paga todo, no, las cosas no se pagan, no se trabaja con asalariados en política, se trabaja con gente dispuesta a entregar, no entregarse a cualquiera que le dé un poco más de oportunidades, sino entregarse por ideas. Javier hablaba de la necesidad de tener convicciones, ¿no? Principios rectores. Nosotros somos totalmente predecibles. Nosotros nunca nos vamos a poner de acuerdo. Hay matices, ¿no? Pero somos predecibles. No hay en realidad en nuestro discurso más novedad que la honestidad de la conducta, ¿no? Nosotros hemos defendido siempre la economía social de mercado y también hemos criticado la mala implementación de esta economía social de mercado en el momento de la distribución. Ha generado la riqueza que tenía que generar. De hecho, Julio Velarde es una de las personas de las que más orgullosos estamos y por eso respetamos tanto la independencia de su función. Pero eso no significa que no reconozcamos que en el momento en el que la plata se recaudó, el ejecutor no supo distribuir con justicia. Julio Velarde hizo su tarea y la hizo de manera magnífica. Nos ha tocado, o ha tocado a los ejecutivos que han venido no ser capaces de distribuir. Carlos hizo un trabajo de ejecutar gasto público con eficacia, ahorró 20% y ejecutó 20%. O sea, no devolvió un centavo. Nosotros hemos administrado los fondos de formación y los fondos de OMPE y hemos ejecutado el 98%. ¿Qué hicieron los otros partidos? No ejecutaron nada. 8%, 2%, 10%, 15%. Cada aprobación de presupuesto pasaron el monto que la OMPE les dio. Estamos hablando de 47 millones de soles. Nada más y nada menos. Y de esos 47 millones lo pasaron al año siguiente. Y entonces a la hora de aprobar la ley de presupuesto, los mismos partidos que estaban sentados ahí decían, bueno, no me lo he gastado, lo paso para el año siguiente. O sea, no devolvían la plata al Tesoro Público como hacen todos. No. Ellos sí, y se la siguieron guardando, y el día viernes, a las 9 de la noche, cuando se discutía la vacancia, esos mismos partidos, o la mayoría de ellos, y algunos otros nuevos, aprobaron que esa plata que debía usarse para formación, o sea, la mitad, más de 40 millones, de los cuales Piero Crovetto tendrá que dar ese informe, que me parece que eso lo debemos al Perú, porque la página de Claridad no está actualizada al 2020, la gente tiene que saber lo que está pasando. Hoy día, esos partidos aprobaron, el día viernes, Javier, que el 50% que era para formación, los partidos lo podían usar para campaña, para encuestas, para el mundo virtual, o sea, para campañas en redes. Están condenando al país a que sigamos siendo gobernados por los peores. Y yo creo que no merecemos eso. Creo que nosotros hemos trabajado toda la vida en capacitación y lo hemos hecho sin plata, a punto de sacrificio, pero si algo ha caracterizado al PPC siempre son sus cuadros, ¿no? Gente preparada para hacer bien las cosas, alcaldes como Giancarlo Casaza, como Marco Álvarez, que nos han llenado de orgullo, por supuesto, como Carlos Neuhaus, pero papá, pero tenemos una larga trayectoria de gente de la cual estamos orgullosos. Eso no es gratuito, es elegir a los mejores y preparar a los mejores. De eso se trata. Y ahora tocará apoyar, tocará empujar, tocará sumar. Ojalá que se dejen ayudar. Ojalá que se dejen ayudar. Eso no es gratuito, eso es trayectoria. La clase supone años de trayectoria, en la que, por ejemplo, Carlitos nos puede dar testimonio. Acabas de mencionar, Marisol, al padre de Carlos, que fue un histórico alcalde distrital, que fue, además, dentro de las múltiples cosas o méritos que tuvo, se le reconoce un poco el creador del serenazgo, que hoy día es... Hay cosas que nos vienen de atrás, pues, que hoy me llenan de orgullo. O sea, ¿a quién inventó el serenazgo? Carlos Neuhaus, padre, alcalde pepecista. O yo siempre digo, con mucho cariño, ya que estamos hablando de padres de los presentes, o sea, de Luis Bedoya podemos hablar mil maravillas, pero basta con hablar del Zanjón, o sea, una obra magnífica, extraordinaria, que le resolvió el problema a Lima durante muchos años, que se hizo sin cobrar peaje y que hasta ahora no tiene un hueco en la pista. O sea, se puede hacer obras magníficas. Ahí está, lo hicieron los viejos pepecistas. Una herencia que recibiste, Carlos, y que te ha tocado ver a lo largo del tiempo. Yo comentaba, alguna vez se lo conté a Marisol, escuchando discursos de jóvenes pepecistas, de la misma Marisol, o de quien sea, y decía, mira, he repasado este discurso de hace 30 años. Lo dijo, por poner cualquier nombre, Mario Polar, o Ernesto Laiza. Ha dicho lo mismo. Y claro, no es que lo hayas leído, es que estás formado bajo las mismas líneas y por tanto tienes una respuesta, como decía ella, predecible. Eso es un partido político.
la cantidad de cuadros que tienes, de gente de calidad, formada, lista para hacer su tarea. No es en vano, y lo digo con jactancia y con orgullo, que en las últimas elecciones, prácticamente en todas, los conocedores en la materia, no nosotros, siempre terminan diciendo el mejor plan de gobierno era el del PPC. Si no dicen que es el mejor, era el segundo mejor. Mire las estrellitas. Hace poquito nada más ha habido también un informe con respecto a partidos políticos, el cumplimiento de ellos y las bondades de cada uno. El PPC es el primero, reconocido por técnicos independientes. ¿Ah? ¿Quién es el que tiene mejores planes de gobierno? ¿Quién tiene los mejores técnicos? Siempre el PPC. Eso, Carlos, no es gratuito. Ahí tú estás formado en una escuela, tú estás formado en esa escuela, ¿no es cierto? En esa escuela que te ha permitido ver a lo largo de los años esa calidad de cuadros que hoy más que nunca los necesita el país. El país necesitó esos cuadros cuando salimos del duro golpe militar de más de 12 años, y esos cuadros estuvieron presentes en ese momento difícil de tratar de levantar al país, claro que estuvieron, y el país los necesita hoy otra vez, y creo que los tenemos ahí para aportarlo, tú los conoces. Así es, me has hecho acordar a mi padre, quien, bueno, él, un poco la parte anecdótica, ¿no? Él fue abogado, pero se doctoró en historia. Sus profesores fueron Basadre, Porras, Tello, en fin, tuvo una suerte tremenda. Y fue el alcalde también en el año 58, era bastante joven, apenas 30 y pocos años, y sucedió un percance, ¿no? Abajo en la municipalidad raptaron a un chico, ¿no? Y bueno, felizmente el chico lo encontraron, ¿no? Le pegaron, estaba con un ama, no sé con quién, y bueno, y padre preguntó, y la policía, bueno, la policía como siempre, pues siempre faltaba. Y ahí se le ocurrió la creación del serenazgo, que era digamos, que venía de la época de la colonia, ¿no? En la colonia nuestra, pues, vive el Perú y sereno, ¿no? Que era en cada cuadra, pues, había un vigilante que era el sereno. Y esa tradición también, yo fui a España en el año 70, me acuerdo, y en esa época en la uni, ¿no? Bueno, yo no estudiaba ahí, pero tenía amigos que estudiaban en la uni, las universidades del Estado, pues, estaban cerradas, y me dijeron, bueno, Carlos, si puedes, date una vuelta. Mi padre trabajaba, era abogado de Iberia, una línea aérea, y tenía pues su cuota de pasajes, y lo fui a visitar, ¿no? Y ahí encontraba pues la figura del sereno todavía en España, ¿no? Y a él se le ocurrió pues que el sereno tenía o sea, era una figura vital para la seguridad distrital, ¿no? Y cuando en el año 90, por el Fredemo, lo eligieron alcalde, porque la primera vez fue nombrado por el presidente Prado, y justamente él renunció porque él opinaba que los alcaldes deberían ser electos por el voto popular, ¿no? Y bueno, eso no le gustó a Prado, ¿no? Y lo desembarcó, ¿no? Y regresó en el año 90, lo eligieron, ¿no? Ahí sí electo, y bueno, se enfrentó con el problema más grave de la seguridad, estábamos en terrorismo, etcétera. Ahí sí no había, la policía estaba concentrada en el otro tema, y felizmente ese dispositivo de creación del serenazgo pues no había sido derogado, entonces rescató eso, y a partir de ahí, bueno, se restauró el serenazgo en nuestro país, ¿no? Un poco como lo que he dicho, ¿no? Hay que revisar toda la legislación nuestra, porque hay leyes pues que de repente, muchas que ya no sirven, y de repente por ahí hay algunas que hay que rescatar. Entonces, y mi madre además fue regidora por La Molina justo antes de mi padre por 2 periodos, y después mis padres regresaron a San Isidro, ¿no? Entonces, a lo que voy es la formación, ¿no? O sea, uno hace lo que ve en casa, y sus hijos son el reflejo de lo que uno es. Y para eso no se necesita tener o no, lo que tienes que tener es educación. Y eso
si tú lo recibes en casa y donde vives, y bueno, como dice Javier, nosotros llevábamos educación cívica y valores es lo que más falta en nuestro país. Yo creo que entre todas las crisis que tenemos, también tenemos una crisis de valores y eso es una de las grandes tareas que tenemos que enfrentar. O sea, si tenemos gente honesta y gente que desde arriba predica con el ejemplo, hacia abajo esto se va, digamos, a llegar a todos lados. Pero si las cabezas, y ahora nos hemos encontrado con bastantes sorpresas, si las cabezas no son no son rectas, no son corruptas, o sea, son corruptas, ¿no? Vamos a tener, pues, se va a llenar, pues, de malandrines, pues, para que tapen sus cosas, ¿no? Entonces, sí, aquí se necesita un shock de ética en nuestro país. Bueno, yo creo que es una magnífica frase, Carlos, para cerrar esta conversación, porque además el tiempo ya nos ha ganado. Se necesita un shock de ética en nuestro país. Y esa es una razón adicional para yo sentirme tan orgulloso de la amistad de ustedes tres. Muchas gracias por hacerme sentir su amigo. Son personas que prestigian la actividad política y que me hacen pensar que sí hay ilusión en el futuro, que sí hay esperanza, que el Perú sí puede salir adelante. Así que les agradezco este diálogo, que no es más que una manifestación pública de que renovamos nuestro compromiso de trabajar en aras de la unidad nacional y de trabajar por el futuro del Perú para buscar una salida en este momento tan difícil. Muchas gracias a ustedes por la compañía. Les ruego que no se muevan porque aquí vamos a despedirnos del público, pero vamos a seguir trabajando. Discúlpenme, les robo unos minutos porque tenemos que seguir trabajando. Y a los que nos han acompañado en esta sesión, muchísimas gracias. Compartan el video y renueven la ilusión. El Perú sí es posible, tenemos que salir adelante y sí podemos salir adelante si dejamos de equivocarnos y tomamos las decisiones correctas. Hay gente buena, hay gente preparada, dispuesta a seguir trabajando por el Perú. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.